Yo estuve reencarnado en la tierra sagrada de los faraones durante la dinastía del faraón Kefren. Conocí a fondo todos los antiguos misterios del Egipto secreto, y en verdad os digo que jamás he podido olvidarlos. En Egipto, todo aquel que llegaba a la novena esfera inevitablemente recibía de labios a oído el secreto terrible del gran arcano. En estos precisos momentos vienen a mi memoria acontecimientos maravillosos, porque fui un iniciado egipcio. Una tarde cualquiera y llena de sol, caminando por entre las arenas del desierto, atravesé una calle misteriosa de esfinges milenarias y llegué a la sombra venerada de una antiquísima pirámide y busqué con ansia la augusta entrada. Anhelaba retornar al camino recto. El guardián, como siempre, estaba en el umbral del misterio. Imposible olvidar aquella figura hierática, de rostro de bronce y salientes pómulos. Ese hombre era un coloso. En su diestra empuñaba con heroísmo la terrible espada. Su continente era todo formidable, y no hay duda de que usaba con pleno derecho el mandil masónico. El interrogatorio fue muy severo. ¿Quién eres? La iniciación es la entrada en el camino iniciático, que nos lleva a la autorrealización íntima del ser. Es algo muy íntimo del alma. El yo no recibe iniciaciones. Aquellos que dicen, yo tengo tantas iniciaciones, yo tengo tantos y tantos grados, son mentirosos y farsantes, porque el yo no recibe iniciaciones ni grados. Existen 9 iniciaciones de misterios menores y 5 grandes iniciaciones de misterios mayores. Todas las iniciaciones y grados que confieren muchas escuelas del mundo físico realmente no tienen ningún valor en los mundos superiores. Huyamos de aquellos que venden iniciaciones. El discípulo puede subir las 9 arcadas, atravesar todas las 9 iniciaciones de misterios menores sin haber trabajado con el arcano AZF, pero es imposible entrar en los misterios mayores sin el gran arcano. La iniciación es producto de un largo camino recorrido en aras del despertar. El iniciado verdadero obedece a los mandatos de su ser interior profundo y su vida está dedicada a la autorrealización del ser. La vida es la escuela donde se adquieren las facultades necesarias para la iniciación, pues la iniciación es la vida misma. La iniciación está desprovista del intelecto, de los apegos a los bienes materiales y de la autoadoración y el orgullo. Para llegar a la iniciación hay que querer morir en sí mismos, decidirse a eliminar los errores psicológicos. En las antiguas escuelas orientales, el acto de iniciación de un discípulo en la vida espiritual se llama Diksha, y lo realizaba el maestro o gurú. Él era el único capaz de indicar cuándo puede realizarse una iniciación. En los antiguos tiempos del Egipto faraónico o de los mayas de Kukulcán, la enseñanza gnóstica estaba muy velada y los adeptos eran probados con mucho rigor. No todos los aspirantes salían victoriosos. Ahora, en estos tiempos en que la psiquis humana está degenerada, con miedos, traumas, complicaciones, excesivo orgullo y egoísmo, los maestros han establecido que las pruebas las vive el estudiante en la vida práctica, en el trabajo, el hogar, etc.,
y las iniciaciones se celebran en los mundos superiores. De esta manera, con la enseñanza legada por los maestros a lo largo de los siglos y develada por el maestro Samael en sus libros y conferencias, los estudiantes tenemos la gran oportunidad de prepararnos para la iniciación y entrar en el sendero iniciático. Ningún maestro, ninguna persona puede pasar las pruebas por nosotros. Debemos estar alertas y vigilantes ante cualquier circunstancia de la vida diaria para no retroceder ante nada y vencer con humildad e inteligencia. Cuando reflexionamos sobre nuestra vida y la búsqueda de la felicidad, nos damos cuenta de que es imposible alcanzarla sin esfuerzo. Es entonces cuando elegimos luchar para despertar la conciencia adormecida por el ego. En el camino iniciático se desarrollan las facultades y poderes latentes en todo ser humano. El desarrollo de los chakras hace que el mundo cambie para el iniciado. Se percibe la realidad más objetivamente y se vive la vida como una experiencia real y consciente. Subjetivo es lo que no tiene realidad. Objetivo es lo espiritual, lo real. Cualquier individuo en su desarrollo social debe llevar a cabo numerosas transiciones, de joven a adulto, de soltero a casado, pertenecer o no pertenecer a un grupo, etc. En las sociedades no industrializadas, como las tribus y otros grupos étnicos, los jóvenes deben superar ciertas pruebas y rituales para ser admitidos en la tribu como hombre o mujer con plenos derechos. Por ejemplo, en la tribu Sande, en África, las mujeres que ocupan un cierto grado dentro de la sociedad se colocan las máscaras para acoger a las más jóvenes tras finalizar un periodo de reclusión de 3 meses en el bosque. En la tribu Senufo, también en África, cada paso a un estado superior se celebra con ceremonias dramáticas, bailes, se hacen pequeñas incisiones sobre los párpados, etc. Sus santuarios están ocultos en los bosques densos de las afueras del poblado. En algunas zonas del continente africano se impone la circuncisión a hombres y mujeres como obligatorio rito de paso o iniciación, necesario para que la persona sea aceptada como miembro de la comunidad adulta. La involución actual de la civilización humana trae consigo la pérdida del sentido auténtico de la iniciación y la degeneración de los rituales de iniciación, convertidos en meras ceremonias sociales o en absurdos daños a la persona. También quedan huellas de los ritos iniciáticos en los cuentos maravillosos tradicionales. El héroe de estos relatos se corresponde con el aspirante y su lucha contra un dragón o un malvado con poderes sobrenaturales forma parte de la prueba iniciática. Si se superan las pruebas, el héroe obtiene un tesoro o la libertad de la princesa encerrada en el castillo o presa de un sueño maléfico. Esta princesa simboliza nuestra conciencia, atrapada por los errores psicológicos o yoes. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y muy pocos son los que lo hallan. Es falso asegurar que existen muchos caminos para llegar a Dios. El Cristo solo enseñó un camino y solo señaló una puerta. El camino es solo uno, angosto, estrecho y difícil. Toda religión ha velado sus enseñanzas. Clemente de Alejandría decía que los misterios no deben ser revelados más que a un auditorio examinado de forma verbal y no mediante escritos. Los druidas transmitían sus enseñanzas solamente con la palabra. Jesús se expresaba mediante parábolas y San Mateo dijo: «No arrojéis vuestras palabras a los cerdos». Tradicionalmente los lugares de iniciación estaban apartados de la actividad humana cotidiana, a veces en lugares abruptos, de difícil acceso, preferentemente en puntos del terreno donde confluyen las fuerzas ocultas de la naturaleza.
energías telúricas que emanan de la misma Tierra a causa de corrientes de agua subterráneas o incluso de actividad volcánica. Estas energías propician el estado psíquico favorable para el aspirante. También la arquitectura del templo, su estructura, los elementos del templo tales como capiteles, columnas, esculturas, etc., influyen decisivamente en la conciencia y valor del neófito. En el Egipto milenario, los templos de iniciación junto al río Nilo, situados como las estrellas en el cielo, atrayendo fuerzas cósmicas para el despertar a una nueva vida. Análisis geológicos, geofísicos y meteorológicos confirman la antigüedad de la Esfinge y otros templos cercanos como mínimo de 8.000 años. Esto lo demuestran el desgaste de estos templos, producido por fuertes lluvias e inundaciones, y no por las crecidas del Nilo. Todavía la Gran Pirámide puede ser más antigua. Un sabio persa, Abul Rihan el-Biruni, señala que en el revestimiento original se apreciaban las líneas que dejaron las aguas en las caras de las pirámides. Otro sabio árabe del siglo XIV, llamado Ibn Battuta, afirma que las pirámides fueron construidas por Hermes a fin de preservar las artes, las ciencias y otras creaciones del espíritu durante el diluvio. Las evidencias geológicas y documentales confirman su extraordinaria antigüedad. Estudiemos la misteriosa Esfinge de Egipto. Ella nos habla de los 4 elementos de la naturaleza y de las 4 condiciones básicas del superhombre. La Esfinge tiene 4 aspectos relacionados con la alquimia. El fuego está representado por el león. Ese es el oro potable. El mercurio de la filosofía secreta está representado por el águila voladora. La sal está representada por las patas de toro. El agua está representada por la cabeza de hombre. El hombre debe tener las 4 características de la Esfinge: las garras del león, coraje y nobleza; la tenacidad del buey; las alas del águila, estas son las alas del espíritu; y la inteligencia del hombre, representada por la cabeza de la Esfinge. Hay una puerta secreta en la misma nariz de la Esfinge. Es obvio que no se trata de una puerta física, material, es más bien una puerta invisible para los sentidos físicos, pero perfectamente visible para la inteligencia y el corazón. Por esta puerta se llega al templo de la Esfinge. Se trata de un templo invisible para los ojos de la carne, pero totalmente visible para los ojos del espíritu. En el templo de la Esfinge se estudia el libro de las leyes de la naturaleza, viniendo después una prueba llamada del santuario. El que quiera afiliarse a la escuela de la Esfinge tiene que saber viajar en cuerpo astral. Las pirámides de Egipto son templos de iniciación desde hace miles de años. La Gran Pirámide, llamada de Keops, es la culminación de todos los conocimientos de arquitectura, astronomía, física, magia, etc. En realidad se llama Templo de Isis. Keops fue un faraón mucho más reciente en el tiempo. Su pulimento exterior era tan perfecto que fue denominada la Luminosa. Los jeroglíficos que había en su superficie eran tan numerosos que hubieran ocupado miles de páginas. En la Gran Pirámide están codificados los grandes principios y las leyes del cosmos, así como la relación del ser humano con estos principios. Construida con piedras de hasta 60 toneladas, sus medidas tienen concordancia perfecta con las dimensiones del planeta y del sistema solar. Las medidas de los pasadizos y cámaras profetizan ante nuestro asombro la historia de la humanidad. Las 2 terribles fechas de la Primera y Segunda Guerra Mundial se las encuentra uno en la geometría y cronología de la Gran Pirámide.
Los egipcios practicaban la iniciación en la Gran Pirámide. Nunca fue tumba de faraones, como pretenden demostrar algunos sabios. La Gran Pirámide es una copia fiel del cuerpo humano y podemos decir, simbólicamente, que es la tumba del Dios íntimo que se halla dentro del hombre. Para que el hombre vuelva a la unidad con el Dios íntimo, debe buscar su propia iniciación en su mundo interno, así como, en los tiempos antiguos, el aspirante debía penetrar en el interior de la Gran Pirámide en busca de la gran iniciación. La palabra pirámide viene de pir, equivalente a fuego, o sea, espíritu. La iniciación en la pirámide equivale a la comunicación con los grandes misterios del espíritu, la unión en el reino de Dios interno, con el Padre. Los grandes sabios e iniciados de todas las épocas han tenido que pasar por los templos y pirámides para su iniciación. Jesús el Cristo, Moisés, Pitágoras, Solón, Platón, Heráclito, Sófocles, Píndaro, Cicerón, Séneca, Apuleyo, el conde Cagliostro, Mozart, etc. Cuando Egipto era ya una provincia romana, su influencia espiritual en el mundo todavía permanecía firme, siendo el centro religioso más importante durante siglos. El culto a Isis estaba extendido por el Imperio Romano, instituido por Julio César. Los sabios de la Grecia clásica crearon las bases de nuestra actual civilización: filosofía, leyes, ciencia. Ellos aprendieron la ciencia sagrada durante años en Egipto, de los hierofantes y sacerdotes egipcios. En Alejandría, los primeros cristianos celebraban rituales egipcios. Las principales órdenes esotéricas como rosacruces, cátaros, templarios, la masonería, etc., están impregnadas del simbolismo y la sabiduría egipcia. El Renacimiento italiano y europeo tienen su base en los textos de Hermes Trismegistro, el gran dios Ibis de Thoth. En el país asoleado de Kem, allá en los lejanos tiempos del antiguo Egipto, los enfermos eran llevados no a consultorios médicos, sino a los templos augustos y sagrados, donde se cultiva la hierática sabiduría. De los templos salían los enfermos sanos y salvos. Un sopor de eternidades pesa sobre los antiguos misterios. En la noche profunda de las edades parece percibirse allá, en la remota lejanía, el verbo delicioso de los viejos sabios que esculpieron su sabiduría en extraños relieves en los muros invictos. Calles de esfinges milenarias contemplaron en silencio a millares de peregrinos venidos de distantes tierras en busca de salud y de luz. Rostros quemados por el sol ardiente de la Arabia feliz, gentes venidas de Caldea, mercaderes judaicos de Tiro, viejos yogis de la tierra sagrada de los Vedas. La medicina fue siempre sagrada. La medicina fue el patrimonio bendito de los magos. En esos olvidados tiempos del lejano Egipto, los enfermos cubríanse de aromas en los templos y el verbo inefable de santos maestros los llenaba de vida. El maestro Samael nos explica que hay 7 santuarios de misterios, de los cuales la Rosacruz es uno de ellos. Estos santuarios están en los mundos internos. El templo de Chapultepec, en México, se halla en estado de ginas. Está metido dentro del hiperespacio. El maestro Huiracocha recibió la iniciación en este templo. Existe también el Santuario de Misterios Mayas.
uno de cuyos templos está situado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. A ella pertenece el indio Nalgüí Ingula y muchos otros indios iniciados. Y existe también el Santuario de Misterios del Rayo Oriental. Yo, Aún Beor, pertenezco al Santuario de Misterios Egipcios. En España, Cataluña, existe un templo maravilloso en estado de Ginas. Ese es el templo de Montserrat. Ahí viven los caballeros del Santo Grial, maestros de la Gran Logia Blanca. En ese templo está guardado el Santo Grial. Ese es el cáliz de plata en que bebió Jesús, el Cristo, el vino de la última cena. El castillo de Montsalvat, en el cual está el templo y parte de la montaña de Montserrat, entraron en estado de Ginas, se ocultaron de la vista de los profanos. En el mundo físico, repartidos por el planeta, quedan restos de templos con tradición iniciática. En México, en el Valle de Malinalco, hay un templo excavado en la roca, la Pirámide de las Águilas. Ahí se iniciaban los caballeros águilas y jaguares, la élite de las milicias aztecas. En el pequeño recinto circular, espera un jaguar de piedra, mirando al neófito. Hoy día las personas que quieren alcanzar la auténtica iniciación espiritual deben estudiar en escuelas de regeneración. Hay 4 clases de escuelas espirituales. Las que enseñan a fabricar alma. El ser humano actualmente solo tiene encarnada una fracción del alma, es nuestra esencia. Estas escuelas enseñan a despertarla y a disolver el ego. Estas son las 2 claves principales para fabricar alma. Escuelas que enseñan a fabricar alma y espíritu, llamadas también escuelas de regeneración. Además de enseñar a despertar conciencia y a disolver el ego, enseñan los misterios del Gran Arcano, del Maituna, y enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. En el pasado existieron grandes escuelas de regeneración. Recordemos los misterios órficos y los de Eleusis, en Grecia, los misterios egipcios, y en América, los misterios aztecas, incas y mayas. Hoy día, el Instituto Gnóstico de Antropología difunde el conocimiento regenerador de manera sencilla y didáctica, para que los estudiantes puedan entrar en el camino iniciático y regresar a su ser interior profundo. Escuelas que sirven de kinder enseñan las primeras nociones de la sabiduría oculta. Estas escuelas son útiles. Lo malo es quedarse en ellas toda la vida, porque no avanzamos espiritualmente. En ellas encontramos millares de teorías, mientras unas le dicen al estudiante que tal cosa es blanca, otra le dicen que es negra, etcétera, etcétera. Escuelas de magia negra son las que fortalecen el ego y quieren llegar al espíritu sin disolver el yo. De una manera sutil y a veces de forma clara, se pronuncian contra el tantrismo blanco y provocan la degeneración de sus estudiantes, haciéndoles creer que va muy bien. El abismo está lleno de gentes de muy buenas intenciones. Grandes maestros han expresado en sus obras de arte la filosofía iniciática. Quien quiera llegar al conocimiento inspirado debe concentrarse profundamente en la música. El iniciado ama la música de los grandes clásicos. La flauta encantada de Mozart
nos recuerda los profundos misterios de la serpiente sagrada. La flauta encantada de Mozart nos recuerda una iniciación que este gran compositor tuvo en Egipto. La preparación iniciática es muy rigurosa. Los aspirantes deben vivir alerta y vigilantes como el vigía en época de guerra. Limpiad vuestras mentes, no os dejéis deslumbrar y engañar por el intelectualismo, ni por las personalidades brillantes. El intelectualismo produce orgullo, fanatismo y miedo. Buscad la comprensión para actuar con sabiduría. El que entra en la senda iniciática debe ser ante todo un ciudadano ejemplar, buen padre de familia, buena esposa, un hijo ejemplar, etc. Vestirse decorosamente, no por orgullo o vanidad, sino sencillamente por respeto al prójimo. El que no sabe cumplir con sus deberes de ciudadano no puede andar el camino de los grandes misterios. Hay quienes toman dinero ajeno, dizque para hacer buenas obras. Hay quienes critican al que trabaja porque todo es vanidad, etc. Y así es como los aspirantes se cierran a ellos mismos el camino que conduce a los grandes misterios. Entre el incienso de la oración también se esconde el delito. En las escuelas espiritualistas se habla mal de los demás y se discute como loros. Eso no está correcto. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie porque nadie es perfecto. Ya lo dejó dicho el Cristo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Nosotros no tenemos derecho a criticar los defectos ajenos. La murmuración y la calumnia han llenado al mundo de dolor y amargura. La calumnia es peor que el robo. Nosotros debemos siempre dar respetuosamente nuestro concepto y dejar a nuestro interlocutor la libertad para aceptarlo o rechazarlo. Cada cual es libre de pensar como quiera. Coaccionar la mente ajena es un delito.
Necesitamos tener mente de niños, simple y pura, para poder entrar en los misterios mayores. Los grandes maestros tienen mente de niño. El intelectual, por falta de un punto o una coma, pierde todo el sentido de una frase. El gnóstico intuitivo, con una sola letra, entiende. Otro peligro que asalta a los aspirantes al camino es la envidia. Aquellos que se llenan de envidia por el progreso de los demás se convierten en personas traicioneras. Debemos hacer una lista de nuestros defectos y dedicarle un tiempo a cada uno para eliminarlos. Las circunstancias de la vida práctica nos marcan el orden en la eliminación. Por eso debemos afrontar la vida con sencillez, humildad y trabajo interior para eliminar los defectos y seguir en el camino. Muchos venden iniciaciones, muchos confieren iniciaciones. Eso es explotación. Las auténticas iniciaciones blancas se reciben en la conciencia. Las ceremonias iniciáticas se realizan en los mundos superiores. Por estos tiempos, todo el mundo quiere ser maestro, pero maestro solo es uno, el Cristo interno de cada uno de nosotros. Se necesita cultivar los poderes, pero no codiciarlos, aspirar a la iniciación, pero no codiciarla. Para ser iniciado se necesita un grandioso equilibrio de la conciencia. La senda espiritual es llamada, precisamente, la senda del filo de la navaja. La gente quiere conseguir todo en un solo día. Raro es aquel que persevera toda la vida. La gente está acostumbrada a pensar de acuerdo a sus intereses, vanidades y prejuicios, y cuando uno aspira a la iniciación, tiene que renunciar a todo eso. El camino iniciático es el camino de la verdadera revolución de la conciencia. Esta revolución tiene 3 aspectos perfectamente definidos. Primero, nacer. Construir los cuerpos internos y el alma, con ayuda de la energía creadora. Segundo, morir. La eliminación de los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior. Tercero, sacrificarnos por la humanidad. Luchar por traer a otros al sendero secreto. Es amor por la humanidad. El aspirante debe aprender a controlar su propia energía creadora, donde reside la clave de todos los poderes y de todas las iniciaciones. Por este y otros motivos, el sexo era sagrado en las tradiciones esotéricas y religiosas, tratado con respeto y utilizado en forma trascendental como alimento del espíritu. Este sendero se aparta de las leyes de la evolución y de la involución. Realmente, este es el camino angosto, estrecho y difícil del cual nos habló el gran Kabir Jesús. La primera prueba que tiene que soportar el discípulo es la prueba del guardián del umbral. Ciertamente esta prueba es horrible. El no preparado siente un terror indecible ante el monstruo, que es nuestro yo animal, la personificación de nuestros defectos. Mantenerse firme es vencer. Por medio del valor y de la fuerza del amor, derrotará al monstruo, que huirá vencido. Y desde ese instante en adelante, el discípulo queda solo, iluminándose con su propia luz. Ahora es más dueño de sí mismo, pero también ha adquirido más responsabilidad ante las leyes cósmicas. El hombre debe ser sereno ante los peores enemigos y ser tenaz en sus propósitos, no desmayar ante los obstáculos e inconvenientes que se le presenten. El que no haya desarrollado la serenidad no podrá pasar la prueba de fuego. El que sucumbe ante un fracaso económico no podrá pasar la prueba del aire. El que no haya desarrollado el altruismo ni la adaptabilidad a la vida no podrá pasar la prueba de agua. El que no haya aprendido a ser tenaz tampoco podrá pasar la prueba de tierra. Por medio de las 4 pruebas se examina la moral del discípulo. Después de cada prueba se recibe al discípulo en el salón de los niños,
donde se le celebra al candidato el triunfo con música deliciosa, inefable. En los antiguos tiempos, esas pruebas se pasaban en el mundo físico, y entonces muchos candidatos a la iniciación perecieron trágicamente. Hoy, esas pruebas se pasan en el astral, pero también en algunas ocasiones se pasan en el mundo físico. Una de las pruebas más difíciles es la llamada prueba de Irene, pues durante esa prueba el discípulo tendrá que probar su castidad hasta el máximo, en carne y hueso y ante las tentaciones más terribles. Esta prueba se pasa en el plano físico. Otra prueba también es muy difícil de pasar, es la llamada prueba de justicia, pues en ella le toca vivir como Cristo ante Pilatos y ante Caifás. El discípulo se verá acusado por sus mismos amigos más queridos y apreciados ante los jueces del Tribunal de Justicia, y si protesta es porque todavía le falta prepararse. Hay que aprender a sonreír en medio de las adversidades. Hay que aprender a vivir como el profeta Daniel en el pozo de los leones. Qué bella es esta maravillosa escuela de la vida. Cuando el aspirante se afirma en el conocimiento de lo real y permanente, los objetos mundanos pierden su atractivo y queda por completo indiferente hacia ellos. Cuando se ve lo real, ya no satisface lo ilusorio. En el sendero probatorio, las cosas del mundo pierden su atractivo y el hombre ya no se esfuerza por poseerlas. La raíz del deseo se va poco a poco marchitando. Los misterios menores no son sino la senda de preparación para los misterios mayores. Existen 5 grandes iniciaciones de misterios mayores. Existen 7 serpientes, 2 grupos de A3, con la coronación sublime de la 7ª lengua de fuego que nos une con el Uno, con la ley, con el Padre. La primera iniciación de misterios mayores corresponde al ascenso de la primera serpiente por el canal medular del cuerpo físico, hasta el campo magnético de la raíz de la nariz. La lucha por el ascenso de la serpiente es muy difícil. Son 33 vértebras, son 33 grados. El Kundalini sube muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. El amor es la base y el fundamento de la iniciación. El iniciado recibe la espada flamígera que le da poder sobre los 4 elementos de la naturaleza. La segunda iniciación corresponde al ascenso de la segunda serpiente por el canal medular del cuerpo etérico. Cada vértebra espinal de tipo etérico implica determinadas virtudes. Ostensiblemente debemos ser probados antes de llegar a tal o cual vértebra. Recordemos que el oro se prueba con el fuego y la virtud con la tentación. En la segunda iniciación nace el Soma Puchikón, el traje de bodas del alma. La tercera iniciación corresponde al ascenso de la tercera serpiente por el canal medular del espectro astral, hasta el campo magnético de la raíz de la nariz, y luego de allí descender hasta el corazón. El despertar del fuego en el cuerpo astral es siempre anunciado con un relámpago terrible en la noche. Cuando el fuego sagrado llega al puerto maravilloso del corazón tranquilo, vivenciamos entonces aquel simbolismo relacionado íntimamente con todo el drama cósmico, la muerte y resurrección del Cristo. Todo aquel que alcanza esta tercera iniciación recibe el Espíritu Santo. La cuarta iniciación viene entonces cuando la cuarta serpiente ha logrado el ascenso por el canal medular del espectro mental. La cuarta serpiente llega también hasta el entrecejo y desciende hasta el corazón. Levantar la cuarta serpiente a lo largo del canal medular de vértebra en vértebra y de chakra en chakra es ciertamente algo muy lento y espantosamente difícil. No es posible lograr la plena individualización del entendimiento
sin la creación de un cuerpo mental. La fiesta cósmica de esta iniciación es grandiosa. Todo el mundo, todo el universo se estremece de alegría diciendo: ha nacido un nuevo Buda. Todo aquel que recibe la cuarta iniciación se gana el nirvana. El nirvana es el mundo de los dioses santos. Quien alcanza la cuarta iniciación recibe el globo del Imperator de la mente. Sobre este globo resplandece el signo de la cruz. La mente debe ser crucificada y estigmatizada en la iniciación. En la quinta gran iniciación nace el cuerpo de la voluntad consciente. La quinta serpiente sube por el canal medular de aquel embrión del alma que tenemos encarnado, pasando por la glándula pineal y el entrecejo, llega hasta su correspondiente cámara secreta en el corazón tranquilo. Entonces, fusionados con nuestro real ser interior, sentimos que regresamos al dichoso estado infantil paradisíaco. Todo aquel que nace en el mundo de la voluntad consciente encarna su alma, se convierte en un verdadero hombre, se convierte en un maestro de misterios mayores de la logia blanca, revestido con el To Soma Eliacón, el cuerpo de oro del hombre solar. En la quinta iniciación debemos decidirnos por dos caminos. Entrar en el nirvana o renunciar a esa inmensa dicha, para quedarnos y ayudar a la pobre humanidad doliente. Todo aquel que renuncia al nirvana por amor a la humanidad se gana más tarde la iniciación venusta, encarnando al Cristo interno. El tarot está íntimamente relacionado con la astrología esotérica y con la iniciación. Los arcanos del tarot simbolizan aspectos y etapas del camino esotérico. El arcano número 1 es el mago. Es obvio que es lo que comienza. Cualquier cosa que se inicie en la vida práctica es el arcano número 1, es la unidad. Resulta fácil comprender que todo comienzo es difícil, hay que trabajar duro. El arcano 9 es el ermitaño. Se le presenta con un anciano que lleva una lámpara en su mano. Esta lámpara hay que subirla para hacer luz en la senda. El arcano 15, el diablo, simboliza en el camino iniciático al guardián del umbral. Aquí es necesario mantenerse quieto para pasar esta prueba terrible. El arcano 19 nos ilustra la segunda gran iniciación de misterios mayores que le permite al iniciado viajar en cuerpo etérico. Esta es la sabiduría de Juan Bautista. Después de unos meses de preparación, llegaban las pruebas decisivas. Eran imitaciones de la iniciación egipcia, pero menos severas y adaptadas a la naturaleza griega, cuya impresionabilidad no hubiese soportado los mortales espantos de las criptas de Menfis y de Tebas. Hacían pasar la noche al aspirante pitagórico en una caverna de los alrededores de la ciudad, donde se decía que había monstruos y apariciones. Los que se negaban a entrar en la caverna o huían, demostraban ser débiles para la iniciación y eran despedidos. La prueba moral era más seria. Bruscamente, sin preparación, encerraban una mañana al discípulo en una celda triste y desnuda.
Le ordenaban fríamente que buscara el sentido de uno de los dos símbolos pitagóricos dibujados en una pizarra. Por ejemplo, ¿qué significa el triángulo inscrito en el círculo? Pasaba 12 horas en la celda con su pizarra y su problema, sin otra compañía que un vaso de agua y un pan seco. Luego le llevaban a una sala ante los novicios reunidos, que tenían orden de burlarse sin piedad del desdichado que, malhumorado y hambriento, comparecía ante ellos como un culpable. He aquí el nuevo filósofo. ¡Qué semblante tan inspirado! Va a contarnos sus meditaciones. Cuando estés sometido un mes a este régimen, serás un gran sabio. En este preciso momento es cuando el maestro observaba la aptitud y el rostro del joven con profunda atención. Irritado por el ayuno, colmado de sarcasmos, humillado por no haber podido resolver el problema, tenía que hacer un gran esfuerzo para dominarse. Algunos lloraban de rabia, otros respondían con cinismo, otros fuera de sí rompían la pizarra con furor, llenando de injurias al maestro, a la escuela y a los discípulos. Pitágoras aparecía y decía con calma: habiendo soportado tan mal la prueba del amor propio, te ruego no vuelvas más a una escuela de la cual tienes tan mala opinión, y donde las principales virtudes deben ser la amistad y el respeto a los maestros. El candidato despedido se iba avergonzado, y a veces se volvía un enemigo terrible. Los que soportaban los ataques con firmeza y respondían a las provocaciones con palabras justas y espirituales, y declaraban que pasarían 100 veces por la misma situación para adquirir un poco de sabiduría, eran solemnemente admitidos en el noviciado, y recibían las entusiastas felicitaciones de sus nuevos condiscípulos. El iniciado Apuleyo, que vivió en el siglo II, escribió su gran obra El asno de oro o Metamorfosis, que contiene un profundo mensaje sobre los misterios egipcios. Se cuenta que Apuleyo, llamado Lucio en su novela, viajó a la Tesalia en busca de la iniciación y allí encontró a una sacerdotisa. Ella le dijo que para recibir la sabiduría esotérica él tendría que tomar la forma de un pájaro, y para eso le dio una pócima que lo convirtió en burro. Por donde quiera que andaba le daban de patadas, lo maltrataban, lo cargaban de piedras y con trabajos duros y pesados. Hasta que al fin, cansado de vagar y de sufrir, se sumergió 7 veces en el mar Egeo. Después suplicó a Isis: Reina del cielo, tú, asísteme en este instante colmado de desventuras. Tú, consolida mi tambaleante suerte. Tú, pon término a mis crueles reveses y dame la paz. Basta ya de fatigas, basta ya de peligros. Aquí me tienes, Lucio. Tus ruegos me han conmovido. Soy la madre de la inmensa naturaleza, la dueña de todos los elementos, el tronco que da origen a las generaciones, la suprema divinidad, la reina de los manes, la primera entre los habitantes del cielo, la encarnación única de dioses y diosas. Las luminosas bóvedas del cielo, los saludables vientos del mar, los silencios desolados de los infiernos, todo está a merced de mi voluntad. Soy la divinidad única a quien venera el mundo entero bajo múltiples formas, variados ritos
y los más diversos nombres. Deja ya de llorar. Pon fin a tus lamentos. Desecha tu pesimismo. Ahora, por mi providencia, empieza a amanecer el día de tu salvación. Presta, pues, religiosa atención a las órdenes que te voy a dar. Y después se le apareció la sacerdotisa, y lanzándole un manojo de rosas le dijo: cómelas y recuperarás la forma humana. Una vez convertido en hombre, llegó el iniciador, para iniciarlo e instruirlo en los grandes misterios de la vida. Pues bien, el sentido de esta fábula encierra una gran verdad cósmica. El burro es nuestro yo animal, al cual tenemos que vencer para convertirnos en verdaderos hombres realizados. Tal vez, lector estudioso, preguntarás con cierta ansiedad qué se dijo, qué pasó luego. Escucha pues y ten fe, vas a oír la verdad. Llegué a las fronteras de la muerte, pisé el umbral de Proserpina y a mi regreso crucé todos los elementos. En plena noche vi el sol que brillaba en todo su esplendor. Me acerqué a los dioses del infierno y del cielo, los contemplé cara a cara y los adoré de cerca. Esas son mis noticias. Aunque las has oído, estás condenado a no entenderlas. Así pues, me limitaré a contarte únicamente los detalles que sin sacrilegio pueden revelarse a la inteligencia de los profanos. Uno de los más enigmáticos maestros espirituales que la humanidad ha conocido es el conde Cagliostro. Nos dejó una singular autobiografía en París en 1786. En ella nos dice: no he nacido de la carne ni de la voluntad del hombre. He nacido del espíritu. Los nombres que me han sido dados al nacer o durante mi juventud, aquellos por los que fui conocido, son de otro tiempo y lugar. Los he dejado como habré dejado mañana los vestidos pasados de moda. Una novela iniciática titulada Los magos, del escritor ruso Soloviov, nos relata la iniciación de Cagliostro en la pirámide. ¿Te consideras capaz de lograr una victoria plena sobre ti mismo? Yo no sé de lo que seré capaz, pero sí que estoy dispuesto a intentarlo. Entonces deberás descender por este subterráneo hasta que llegues al santuario donde nuestros hermanos te aguardan para darte allí la sabiduría y la fuerza, a cambio de tu total sumisión. Toma esta lámpara y desciende a la noche y a la soledad. Una gigantesca losa del suelo giró sobre sí misma, dejando al descubierto una tétrica y lóbrega abertura. Me introduje por aquel hueco, y la losa se cerró tras de mí con un sonido escalofriante. Me hallaba solo, en un oscuro pasadizo, cuyas reducidas dimensiones no me permitían ni tan siquiera estar de pie ni sentarme. Era lo justo para que pudiera reptar por él. Continué la marcha, arrastrándome por el frío suelo. Calculé que debían haber pasado así varias horas y no veía el fin de mi penoso camino. ¿Me habré equivocado tal vez de dirección? Comencé a preguntarme. Ante aquella duda, detuve mi marcha. Quedé así tendido en la tierra sin saber qué decisión tomar. No podía volver atrás, ni tampoco podría incorporarme. Únicamente solo podía continuar hacia adelante. Pero, ¿habría cruzado sin verlo algún pasaje lateral que fuera el camino correcto? En todo caso, nada podía hacer para reparar mi supuesto error. Tenía que seguir hacia adelante, hacia la terrible oscuridad. En medio de aquel absoluto silencio, oí, de repente, un ruido, como de muros que se deslizaban. A lo lejos percibí una vacilante luz. El pasadizo fue ganando anchura y altura. «Ya puedo levantarme», casi grité. Mi camino iniciaba una pequeña rampa, un descenso hacia los abismos.
Bajé y mis pies encontraron la superficie agrietada de unos escalones. Los fui contando y llegué hasta el 78. ¿Era el final? Mas, ¿qué veo? Un abismo insondable bajo mis pies. La débil luz en aquel momento desaparece. Solo queda el débil resplandor de mi pequeña lámpara. Llego a otra galería bordeada por 2 filas de esfinges y al final una fuerte reja. Oigo pasos. Un desconocido con las vestiduras de un hierofante se acerca a mí. Ante él, la reja parece abrirse sola. Me mira fijamente con ojos benevolentes y me saluda. Hijo de la tierra, que tu venida sea para bien. Has logrado escapar del abismo. Pocos de los que como tú aspiraban a la sabiduría han logrado triunfar en esta dura prueba. Muchos de ellos incluso murieron al intentarlo. Sí, voy a hacerte entrega de los grandes misterios. De labios a oído, la verdad ha sido transmitida entre los pocos. Siempre ha habido unos pocos iniciados en cada generación, en los diversos países de la tierra, que mantuvieron viva la llama sagrada de las enseñanzas herméticas, cuando la luz de la verdad se volvía sombría y nublada por la negligencia. Nunca han buscado la aprobación popular ni una multitud de seguidores. Son indiferentes a estas cosas, pues saben cuán pocos hay en cada generación que estén preparados para la verdad. Siempre hubo unos pocos para atender fielmente al altar de la verdad, sobre el que se mantenía encendida la lámpara perpetua de la sabiduría. Estos hombres dedicaron sus vidas a la labor de amor que el poeta ha establecido tan bien en sus versos. Oh misionero gnóstico, no dejes que se extinga la llama, protegida edad tras edad en su oscura caverna, en sus santos templos cuidada, alimentada por sacerdotes puros de amor. No dejes que se extinga la llama. El interrogatorio fue muy severo. ¿Quién eres? Soy Sus, un suplicante que viene ciego en busca de la luz. ¿Qué deseas? Luz. ¿Qué quieres? Luz. ¿Qué necesitas? Luz. Jamás he podido olvidar aquel instante en que giró la pesada puerta de piedra sobre sus goznes, produciendo ese sonido característico del Egipto faraónico. Ese do profundo. El guardián me tomó por la mano bruscamente metiéndome en el templo. Se me despojó de la túnica y de todo objeto metálico y se me sometió a terribles y espantosas pruebas. Ya había pasado por todas estas pruebas iniciáticas en los antiguos tiempos, pero tenía que recapitular para retornar al camino recto del cual me había apartado. Se me vistió con la túnica de lino blanco y se me puso la cruz Tau sobre el pecho colgada del cuello. Ingresé como cualquier neófito a pesar de ser un bodhisattva. Tuve que pasar por rigurosos estudios y disciplinas esotéricas, y cuando llegué a la 9ª puerta se me enseñaron los grandes misterios del sexo. Cuando el venerable maestro esgrimía la espada en el acto de admisión, los canales de Ida y Pingala, los 2 testigos, y el canal Susumna, junto con las fuerzas que por ellos circulan, recibían un tremendo estímulo. En aquel viejo Egipto elemental, que creció y maduró bajo las protectoras alas de la esfinge elemental de la naturaleza, la ceremonia de iniciación era algo terriblemente divino. Es urgente, indispensable, necesario caminar con firmeza por la senda del filo de la navaja. Sed vigilantes. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que comienzan, pero es muy difícil hallar a alguien que no se salga de la senda.
Ha llegado la hora de seguir el camino del matrimonio perfecto. Recordad que nuestro lema divisa es este lema: voluntad. Yo, Samael Aumbeor, el gran avatar de Acuario, toco pues la campanada de la nueva era y abro las puertas de la iniciación a la humanidad entera.